3. El feminismo del socialismo real. Antes de abordar la tercera ola del feminismo, nos interesa dedicar un apartado a la implementación de las ideas feministas que entregó el marxismo, y que éste tuvo oportunidad de poner en práctica con la experiencia de una Unión Soviética a partir de 1917. En efecto, si la propiedad privada fue el origen del patriarcado, la progresiva abolición del dicho régimen económico debería haber traído la cacareada liberación de la mujer en tierras comunistas, como de hecho la propaganda soviética pretendió hacerle creer al mundo libre que estaba ocurriendo. Con el tiempo nos enteraríamos, no obstante, que aquello no era más que una de las tantas mentiras comunistas, que quienes mejor dejaron en evidencia este embuste no fueron otros que un padre y un hijo soviéticos, médicos especializados en sexología, exmiembros del Partido Comunista, que llevaron adelante un amplio trabajo sociólogo sexológico, que les validó varios años de campo de concentración, trabajo forzado y posterior exilio. Nos referíamos a los doctores Mikhail y August Stern. Lo que ocurrió en la URSS puede dividirse en dos etapas, una de destape y nihilismo, que arranca con fuerza en la década de 1920 a poco de haber triunfado la revolución, y una de reacción y puritanismo frente a los nocivos efectos sociales advertidos tras una etapa de relajación moral que se buscó dejar atrás con arreglo a todos los medios habidos y por haber. La etapa de destape fue, entre otras cosas, el resultado de hacer del amor algo puramente material o fisiológico. En una palabra, se buscó despojar al amor de todo componente espiritual y moral. La citada Kollontai, por ejemplo, en un ensayo titulado Un sitio para el eros salado, investigaba realizar los actos sexuales como un acto similar a muchos otros, a fin de satisfacer necesidades biológicas que solo son un estorbo y que hay que suprimir, con objeto de que no interfieran lo esencial, la actividad revolucionaria. La protagonista de la novela El amor de tres generaciones de Kollontai embozaba: a mi juicio, la actividad sexual es una simple necesidad física. Cambio de amante según mi humor. En este momento estoy embarazada, pero no sé de quién es el padre de mi futuro hijo, y me da igual. Estaba fuerte el asunto. Sigamos. Existe un decreto de la época. De la ciudad de Vladimir hubo otro similar en Saratov, que proponía una socialización de las mujeres y que ilustra la mentalidad del socialismo había generado. A partir de los 18 años de edad, toda muchacha queda declarada de propiedad estatal. Toda muchacha que alcance la edad de 18 años y que no se haya casado está obligada, so pena de denuncias y severos castigos, a inscribirse a una oficina de amor libre. Una vez inscrita, la muchacha tiene derecho a elegir esposo entre 19 y 50 años. Los hombres también tienen derecho a elegir una muchacha que haya llegado de la ciudad de 18 años, suponiendo que dispongan de pruebas que confirmen su pertenencia al proletariado. Para quienes los deseen, la elección de marido o mujer puede efectuarse una vez al mes. El interés del Estado, los hombres de 19 y 50 años, tienen derecho a elegir mujeres inscritas en la oficina, sin siquiera necesitar el asentimiento de estas últimas. Los hijos que sean fruto de este tipo de cohabitación se convertirán en propiedad de la República. Estos delirios de comunismo sexual incluían marchas de la desnudez, ligas de amor libre, proyectos de instalación de cabinas públicas para tener relaciones sexuales, entre otras ideas cuyo trasfondo era el más sordido materialismo que producía la experiencia del amor a una necesidad fisiológica más que como tal el Estado debía atender y planificar. Tan así era que el célebre periódico soviético Pravda publicó en su edición del 7 de mayo de 1925 un artículo que, entre otras cosas, decía: los estudiantes desconfían de los jóvenes comunistas que se niegan a acostarse con ellos. Las consideran como un pequeño burgueses, retrasadas que no habían sabido liberarse de los prejuicios de la antigua sociedad. Existe una opinión según la cual no solo la abstenencia, sino también la maternidad proceden de una ideología burguesa. La mujer liberada soviética no era, pues, otra cosa que un conjunto a través del cual el hombre satisfacía sus necesidades materiales.
y cuando aquella no se prestaba a tal cosa, su negativa era leída, como no podía ser de otra manera, en términos de luchas de clases. En otra carta publicada en la misma edición de Pravda, una mujer soviética escribía: otro comunista, marido de mi amiga, me propuso que me acostara con él solo una noche. Su pretexto fue que su mujer, indispuesta, no podía satisfacerle en el momento. Cuando me negué, me trató de burguesa estúpida, incapaz de elevarme a la altura de la mentalidad comunista. Toda vida sexual estaba reducida a dictados del materialismo dialéctico y por lo tanto completamente ideologizada. El sexo, algo tan íntimo y personal, se colectivizaba y pasaba a depender de las lecturas clasistas que se construyeron como una suerte de religión oficial. Un folleto de la época, editado por el Instituto Comunista Jacob Sverdlov en 1924, titulado La Revolución y la Juventud, basado en el trabajo teórico de los pedagogos soviéticos Makarenko y Salkind, decían cosas como las que siguen. La única vida sexual que resulta tolerable es la que lleva a la plenitud de los sentimientos colectivistas. La elección sexual debe responder al criterio de clases, debe ajustarse a los objetivos revolucionarios y proletarios. La clase tiene derecho a intervenir en la vida sexual de sus miembros, sentir atracción sexual por un ser que parezca a una clase diferente, hostil o moralmente ajena. Es una perversión de índole similar a la atracción sexual que se puede sentir por un cocodrilo o un orangután. Algo similar pasaba a Lenin, quien en una carta a su amiga platónica Inesa Arman declaraba: por lo que atañe al amor, todo el problema reside en la lógica objetiva de las relaciones de clase. El clasismo y el racismo son primos hermanos. Ambos guardan la misma lógica de traer en un plano abstracto colectivos de personas en función de determinados caracteres, pretender su enfrentamiento incondicional y promover entre ellos, a la postre, un odio visceral. El citado folleto de los pedagogos soviéticos da cuenta de esto cuando sentencia que el partido tiene el derecho total e incondicional a intervenir en la vida sexual de la población con objeto de mejorar la raza practicando una selección sexual artificial. Preobrazhensky, importante dirigente del partido, espetaba algo similar cuando decía que el sexo es un problema social aunque se le considere únicamente desde el mero punto de la salud física de la raza. El sexo debe estar orientado a una mejor combinación de las cualidades físicas de las personas que están en relaciones. Cabe recordar que el tirano Stalin acabó prohibiendo el casamiento de los rusos con extranjeros. A menudo la izquierda, todavía nostálgica del genocidio comunista del siglo pasado, por más que le pese y trata de ocultarlo, busca reivindicar la experiencia soviética destacando los grandes avances que se lograron para una mujer que vio incorporársele en el mundo productivo y social. Pero esos encubiertos admiradores soviéticos no suelen reparar en el hecho que sus primos hermanos, los nacionalsocialistas, hicieron lo propio, algo que si fuera utilizado como argumento jamás reivindicar el nazismo generaría las más ásperas críticas e indignaciones que jamás vemos producirle cuando lo que se preocupa reivindicar es el comunismo. En efecto, es conocido que en las políticas de obras públicas económicas centralizadas del nazismo, con Hjalmar Schacht como ministro de Economía y presidente del Reichsbank, dieron a la mujer un relevante papel laboral en el sector de industria de servicios, en actividades de tipo agrícola y en la burocracia estatal. Hacia 1940, las mujeres figuraban en más de 3.5 millones en el sector industrial y de servicios y más de 5.600.000 en la silvicultura y producción agrícola de alta calidad, lo cual requería capacitación técnica avanzada, y tan solo 1,5 millones en sectores de peor remuneración como servicio doméstico. De la misma manera se suele exaltar la presunta participación política de la mujer soviética. En algo sobre esto diremos hacia el final de este apartado, sobre lo cual cabría concluir algo muy parecido en el régimen nacional socialista, aunque nuevamente sería motivo de escándalo. La NSF arropaba 800.000 mujeres en un comienzo, llegando a 3,5 millones luego.
Había un gran número de empleadas domésticas en las filas NS, así como la alta sociedad, y el objetivo buscado era acercar a la mujer al welfare state, mentado por Hallmark Schacht y su equipo técnico. Y por último, se nos suele hablar sobre la atención que muchas políticas sociales soviéticas tuvieron respecto a la mujer, a lo que otra vez podría equipársele el experimento nazi. En este se subsidió la maternidad y el desempleo femenino. Se concedieron préstamos especiales para mujeres, para la mujer. Se fundó el Instituto Lebensborn, donde proveía albergue a mujeres en situación de calle, etc. No debería ser necesario aclarar que estos ejemplos no exculpan el genocidio nacional socialista, aunque parece cada vez más necesario aclarar lo otro. Tampoco exculpan el genocidio comunista, que además ocasionó homicidios en masa en cantidades mucho mayores que las del mismísimo hitlerismo, aunque esto último sea pecado decirlo. Ahora bien, volviendo a la URSS, la legislación y los esfuerzos del Estado soviético en materia sexual durante un periodo leninista, específicamente durante la década de los años 20, se resumieron en una destrucción de la familia. Como hemos visto, esas intenciones ya estaban impresas en el primer maestro, Karl Marx, y su socio Friedrich Engels. ¿Y por qué el comunismo se empeña en lograr tal cosa? Por una sencilla razón. La institución familiar supone un resguardo del individuo y su sencilla razón. Relaciones más próximas frente a la intromisión del Estado. Se trata, pues, de un espacio de amplios ratos de autonomía frente a la esfera política. Vale recordar al respecto que la dicotomía de la esfera doméstica, esfera pública, ya estructuraba el pensamiento social y político de los filósofos de la antigüedad, el pensamiento platónico y su comunismo rudimentario. Ya hacía expresa la intención de abolir la institución familiar en favor de la organización totalitaria de la polis. En efecto, la familia educa a los hijos, reproduce tradiciones, mantiene creencias y valores al margen del dirigismo de los mandones del turno. La familia es, en una palabra, el núcleo de la sociedad civil, y la sociedad civil constituye la dimensión que resulta absorbida en regímenes totalitarios por la política, donde ésta lo invade todo. De tal modo que está el Partido Comunista de interés natural de anular estos espacios donde su intromisión no está asegurada y, al contrario, que pueden llegar a bloquearla. Ya decía Lunacharsky, ministro de Educación y Cultura en 1918, que este pequeño centro educativo que es la familia, esta pequeña fábrica, toda esa maldición llega a ser un pasado caduco. La Internacional Comunista reclamaba el reconocimiento de la maternidad como función social. Los ciudadanos y la educación de los niños y adolescentes correrán por cuenta de la sociedad, por lo que equivale a decir por cuenta del partido. Ahora bien, en el periodo estalinista se tuvo que dar un giro de 360 grados, creando el conocido mito de la familia soviética, el cual buscó propagar una imagen distorsiva de la realidad familiar soviética, en la cual aquella estaba imbuida de valores morales superiores a la occidental. Por razones claras, Rusia había perdido una parte considerable de su población a causa de la Primera Guerra Mundial, la Guerra Civil y las hambrunas de 1921, las hambrunas de 1928 a 1932, purgas varias y matanzas en masa perpetradas por el Estado. A esto hay que sumarle las pérdidas de la Segunda Guerra Mundial y las hambrunas subsiguientes. Para peor, la política de sexualidad libre, que además de minar la institución familiar, había legalizado el aborto en 1920. Había producido un deceso impresionante en la tasa de natalidad. En 1913 dicha tasa era de 45.5%, mientras que en 1950 había bajado a 26.7%. El caso de las consecuencias sociales que trajo la legalización del aborto en la URSS es digno de ser subrayado. En efecto, este se convirtió en el primer de todos los medios contraconceptivos. Según los datos manejados por los doctores Stern, los números documentados son determinantes. De 1922 a 1926 se cuadruplicó el número de abortos en la URSS, y para 1934
Se registra en Moscú un nacimiento cada 3 abortos y en el campo, el mismo año, 3 abortos cada 2 nacimientos. Para 1963, en Moscú, Leningrado y otras ciudades centrales, el 80% de las mujeres embarazadas se sometían a abortos, lo cual demuestra que fue utilizado como método anticonceptivo. Un paréntesis, en mi opinión sería posconceptivo. Bueno, no sé si esté mal. Sigamos. Los citados doctores contaron que al cabo de un cierto número de abortos, a las mujeres les basta con una fórmula muy extendida: beberse un vaso de vodka, tomar un baño muy caliente y ponerse a dar saltos hasta expulsar al feto. Tuve que cuidar de una mujer que había sufrido 22 abortos. Órale. En estas mujeres, los reiterados abortos debilitaban los músculos del útero que corren el riesgo de perder el feto con solo andar. La verdad fue que la propaganda comunista sobre la virtud de la familia rusa que el estalinismo había creado nunca dejó de ser lo mismo, pura propaganda. La institución familiar estaba destrozada. El jefe de familia no era más que una caricatura del macho soviético y la esposa, que se pretendía valiente heroína socialista en el relato del régimen. No era más que una indefensa mujer que debía tolerar los agravios y golpizas de su marido. Una edición de la revista soviética, la Gaceta Literaria de 1977, recogía columnas de mujeres que comentaban su relación conyugal. La misma idea del hombre en casa ha perdido la misma alta significación. El hombre en casa o bien es un niño caprichoso que nunca está contento o un león rugiente que maltrata a su mujer por minucias. Una encuesta realizada en 1970 da cuenta que el 74% de las familias estudiadas se habían acostumbrado a las querellas y los conflictos sistemáticos. Es dable recordar que, según los postulados teóricos del feminismo de la base marxista, todos los problemas de la mujer se reducían a una variable claramente identificada: la existencia de la propiedad privada. Anulada esta, pues cabría esperar la liberación de la mujer, con la que mintió sistemáticamente la Unión Soviética. Pero cuesta encontrar dicha liberación entre los datos que hasta aquí hemos ido mencionando. El mito del buen salvaje se mostró como lo que es: una falacia. Para agregar más, por si hiciera falta, es necesario decir que los casos de violaciones o violencia contra la mujer fueron también una constante durante todo el largo periodo comunista. Los doctores Esther han dejado documentados muchos de ellos, lo que les terminó costando, como ya dijimos, varios años de campo de concentración. Uno de esos casos que llama la atención por la brutalidad es el siguiente. La madre de mi enfermo era una campesina de Bachkiria. Durante los años del hambre, se había llegado a la aldea de Ufa para conseguir pan. En el andén de la estación se le acercó un chequista armado y se la llevó consigo. Poco experta en el amor, la campesina esperaba recibir un pedazo de pan a cambio de su cuerpo. Pero cuando llegaron a la casa del chequista, éste le ordenó que se desnudara y la entregó a su perro. Tanta era el hambre de la campesina que no se opuso, suponiendo que luego comería. Cuando el perro hubo soltado toda la esperma, el chequista le echó a la calle sin dinero ni alimentos. Como comentario, esto ya está de locos, ya es una gente enferma la que hizo esto. Así que díganle no al comunismo. Sigamos, pero ya no diré sigamos, ahora diré continuemos. Los doctores Esther cuentan que la violación de mujeres fue, además, una práctica corriente en la propia familia. Se trata, según de la lectura y los datos de aquellos, de una consecuencia esperable del culto de la fuerza que el régimen propagó en las relaciones sociales. Conocí una paciente que no se quería divorciar a causa de los hijos, pero tampoco deseaba seguir manteniendo relaciones sexuales con su marido. El hombre la violaba regularmente, sin temor a conflictos judiciales, pues no habría tribunal que hubiese tomado el caso en serio. Célebre fue el escándalo del famoso cineasta soviético Román Kermen, que fue condecorado como artista del pueblo de la URSS, la mayor distinción otorgada en el mundo del espectáculo,
acusado de subir a su auto a niñas de 13 y 14 años para luego violarlas. Pero como ocurría con los dueños del poder y los amigos de estos últimos, el caso Kerben quedó en total impunidad y allí estuvo el Estado para esconder los trapos sucios. Esto ya es una barbaridad. Además de los individuales, las violaciones colectivas también tenían una frecuencia significativa. Tal como puede advertirse en las crónicas de la época, el diario del maestro del 26 de junio de 1926 daba cuenta, por ejemplo, de una violación sufrida por una alumna a manos de un grupo de compañeros de curso. Otro caso en el que un grupo de 7 hombres violaron a 2 mujeres, conocido como las costumbres de Chubarov, nombre de una calle de Leningrado. Fue cubierto por Pravda el 17 de diciembre de 1926. Los doctores Stern suman varios casos más en su libro, que espantan por el nivel de violencia, y podríamos seguir citando noticias de la época, pero con esto basta para determinar que la pretendida liberación de la mujer que siguió a la implantación del socialismo no fue más que una burda mentira. En otro orden, las golpizas contra la mujer fueron también algo corriente en la Rusia comunista. La eliminación del capitalismo y las condiciones materiales de existencia no eliminaron la dominación violenta del hombre sobre la mujer, como esperaban los comunistas con sus ilusorias teorías de la supuesta edad de oro del matriarcado. De hecho, las golpizas en la URSS se vincularon directamente con el sexo marital, y de esos tiempos data aquel triste refrán ruso que reza que el único que no pega a su mujer es aquel que no la quiere. Paréntesis, eso es algo muy estúpido. Continuemos. Incluso se llegó a utilizar una expresión para denominar la relación sexual que en su origen había sido una golpiza, Trachtenut. De nuevo, los doctores Stern nos permiten ilustrar todo esto con un hecho concreto. En Moscú, un tornero llamado Merchlitsbok pegaba regularmente a su mujer Nedekda. Disculpen si no puedo decir bien los nombres, pero se me complica. Pegar es poco, la molía a golpes metódicamente. Primero puñetazos y patadas, y después con ayuda de un destornillador o un martillo. Cuando la mujer se desmayaba, el marido la sumergía en un baño de agua fría y volvía a empezar. La mujer falleció durante una de estas sesiones. En este veloz repaso de la vida de la mujer bajo el socialismo real, no podemos dejar de traer a colación el problema de la prostitución. En efecto, el feminismo socialista siempre buscó hacer de la prostitución, disculpen, de la profesión más antigua de la historia, una consecuencia de, vaya novedad, el régimen económico basado en la propiedad privada. Recordemos que ya decían Marx y Engels en el Manifiesto Comunista, que con la desaparición del capital desaparecerá también la prostitución. Kollontai afirmaba que esta vergüenza, la prostitución, se la debemos al sistema económico hoy en vigor, a la existencia de la propiedad privada. Una vez haya desaparecido la propiedad privada, desaparecerá automáticamente el comercio de la mujer. ¿Se cumplieron las promesas comunistas? Va de suyo que no. Las prostitutas soviéticas siguieron existiendo y sus servicios, como en la Cuba de nuestros días, estaban especialmente orientados a la satisfacción de los extranjeros. La represión del régimen que persiguió las actividades rameriles enviadas a las prostitutas a campos de concentración no sirvió para detener la explotación del negocio sexual. Las prostitutas se siguieron moviendo en la clandestinidad. Generalmente ofrecían sus servicios a bordo de taxis o de ferrocarriles. Y así, las promesas marxistas fueron sepultadas por la ironía de la historia. Las prostitutas de Moscú eran conocidas como las marxistas, no por recitar de memoria los postulados del materialismo dialéctico, sino por esperar a sus clientes sexuales delante del monumento de Karl Marx. Ahora sí que en sus propias narices se le cayó el teatro. La verdad es que los teóricos marxistas creían que derribando el poder económico con la destrucción del sistema de propiedad privada, no habría ninguna razón para que la mujer se prostituyera.
pero el reduccionismo económico marxista descuidó, además de la compleja naturaleza de la acción humana, otra forma de perder el poder político. Y así, en el socialismo real, la prostitución fue uno de los tantos privilegios de la clase política soviética. A la sazón, era sabido para muchas mujeres que, si querían acceder a determinados privilegios o a determinados puestos de la burocracia estatal, debían previamente ofrecer sus servicios sexuales a quienes manejaban los hilos del poder. Los doctores Stern han testimoniado sobre las formas de prostitución soviética. A veces la fellatio alterna con juegos de cartas. Hay prostitutas de 13, 14 años, unas niñas casi, que actúan bajo la mesa mientras 4 hombres juegan a los duraki. El que pierde paga por todos. Y cuentan además que las prostitutas no siempre determinaban sus tarifas en metálico, o sea, en dinero. Hay mujeres que utilizan su cuerpo como forma de pago cuando toman un taxi o compran en la carnicería. Hay muchas alcohólicas que se prostituyen precisamente para conseguir más vodka. Este y no otro era el paraíso femenino que había prometido el marxismo. Por último, queda un mito más por derribar, y es el que le reza bajo el comunismo. La mujer adquirió el pleno goce de los derechos políticos. Lo primero que debería hacerse al respecto es bajo el comunismo y su régimen de partido único. Los derechos políticos son para todos, hombres y mujeres de a pie, una fantasía imposible de realizar por la misma naturaleza del régimen. Alegar la existencia de libertad política bajo las condiciones de una dictadura totalitaria es una contradicción en sus términos, y si no, cabría preguntarse por el lugar político de hombres y mujeres no comunistas, los campos de concentración. Pero por otro lado, y aún aceptando la supuesta extensión de derechos políticos para las mujeres bajo el comunismo soviético, sería interesante preguntarse ahora por la efectiva participación de esas en el poder real de las decisiones políticas y en la estructura jerárquica de la URSS. Es aquí donde terminamos de comprobar que la participación política femenina en el socialismo real fue completamente virtual. Hagamos un repaso breve de la estructura de poder soviética. El Soviet de la Unión o Soviet de los Diputados del Pueblo fue una de las dos cámaras de Soviet Supremo de la Unión Soviética. En toda la historia de este organismo legislativo, jamás una mujer pudo presidirlo. Tampoco se vio a presidir a ninguna mujer de otra cámara, de representación territorial denominada Soviet de las Nacionalidades. Y por supuesto que ninguna mujer ocupó jamás el cargo de jefe de Estado de la URSS, ni el de vicejefe de Estado. Tampoco se vio a ninguna mujer presidir el Consejo de Comisarios del Pueblo, la máxima autoridad gubernamental del poder ejecutivo soviético. Frente a estos datos puede alegarse que, a la sazón, si bien de los derechos políticos de las mujeres se estaban haciendo efectivos en el mundo, las mujeres todavía no accedían a espacios de poder. No obstante, tal argumento ignoraría que, mientras en la URSS la estructura política estaba dominada virtualmente en su totalidad por hombres, en Inglaterra de 1979, Margaret Thatcher era elegida como primera ministra y ejercería su cargo hasta 1990, enfrentando precisamente al comunismo y de alguna manera derrotándolo. Permítasenos cerrar este apartado con una última reflexión. Hemos mencionado que la política sexual del comunismo soviético tuvo dos etapas bien diferenciadas, la leninista y la stalinista. La marcha atrás se debió dar a Stalin fue precisamente a causa de la desintegración social que había traído aparejado el nihilismo, que oportunamente describimos. Este giro se trató, pues, de un recauce pragmático, pero la experiencia de la liberación sexual y la desintegración de los vínculos familiares que propuso el leninismo le dejó al régimen soviético algo de fundamental relevancia, el conocimiento sobre las consecuencias y el modo de implementación de esta arma cultural para ser utilizada contra los enemigos del comunismo. En efecto, existen notables casos de exagentes de la KGB
que han confesado que una pata fundamental de la estrategia de la URSS contra Occidente consistió en promover la corrupción cultural en estas tierras. Caso destacable es el de Yuri Bezmenov, alias Thomas Schumann, quien en 1983 afirmaba públicamente: solamente el 15% del dinero, del tiempo y de la mano de obra destinado a la KGB se dedicará al espionaje como tal. El otro 85% es un proceso lento que nosotros llamamos o bien subversión ideológica o medidas activas o guerra psicológica, lo que significa básicamente cambiar la percepción de la realidad de todo americano. Basta una extensión tal que, a pesar de la abundancia de información, nadie sea capaz de llegar a conclusiones sensibles en el interés de defenderse a sí mismo, a su familia, a su comunidad o a su país. Bezmenov agrega que se trata de un gran proceso de lavado de cerebro, que consta de una serie de etapas que empieza por lo que la KGB llamó la desmoralización, que lleva de 15 a 20 años, porque este es el número mínimo de años que se requiere para educar una generación de estudiantes en el país del enemigo, expuesto a la ideología del enemigo. La ideología marxista-leninista está siendo bombardeada en las blandas cabezas de al menos 3 generaciones de estudiantes americanos. El resultado, el resultado que puedes ver. Muchas de las personas que se graduaron en los años 60, estudiantes fracasados o intelectuales a medio hacer, están ahora ocupados en posiciones de poder en el gobierno, en el servicio civil, en los negocios, en los medios de comunicación. En el sistema educativo están contaminados, están programados para pensar y reaccionar a ciertos estímulos. No pueden cambiar de opinión, aunque les muestres que el blanco es blanco y el rojo es rojo. El proceso de desmoralización en los Estados Unidos ya ha sido básicamente completado. La desmoralización ha alcanzado áreas donde previamente ni siquiera el camarada Andropov y todos sus expertos habrían soñado un éxito tan tremendo. La mayor parte de aquella la hacen americanos a americanos gracias a la falta de estándares morales. Luego de la desmoralización se abre camino a la etapa de desestabilización, donde ya se pueden empezar a generar los cambios en las instituciones económicas y políticas en favor de la ideología marxista-leninista, fin primordial de esta última. A la luz de información como esta, es interesante remarcar el hecho de que tras el giro copernicano efectuado por el estalinismo no hayamos visto surgir ninguna otra teoría de importancia para el feminismo de esos lares. Al contrario, la tercera ola iniciada en los 60, fecha casualmente subrayada por Bezmenov, será engendrada por teorías occidentales residentes de países capitalistas, fundamentalmente de Estados Unidos y Francia, mientras que en la URSS se cerraban revistas de feministas y se deportaban activistas. Bueno, pues hasta aquí termina el tercer subtítulo del capítulo 2 del libro oscuro de la nave izquierda. Espero que les haya gustado. Si es así, no olviden compartirlo, suscribirse y esas cosas. Em, Así que creo que es todo. Nos escuchamos en un próximo video. Chao, chao.